la fe de la mujer cananea o la mujer gentil. Debemos comprender, y esto es algo que yo les había invitado a hacer, y es que cuando nosotros analizamos los personajes de la Biblia, vemos, por un lado, detalles que nos llaman la atención, que hoy hemos visto algunos detalles de cada una de ustedes que lo ha compartido, y por otro lado, también los hechos históricos que están pasando en ese momento. ¿Sí? Entonces, es importante saber que cada vez que ustedes vean la palabra gentil o cananeo, comprendamos que son personas que no son judías, que no siguen tampoco la tradición judía de Abraham, de Moisés y demás. Y que de hecho, esto es interesante, en esa época, las personas que eran gentiles eran absolutamente rechazadas por los judíos. Incluso en el templo había un muro que dividía a los gentiles, a los no judíos, de los judíos. ¿Sí? Estaba absolutamente, incluso legalmente, podría ser castigado si es que tú estuvieras compartiendo o relacionándote con personas que no sean judías. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque mira que muchas veces a lo largo de la historia de Jesús vamos a ver cómo él rompe reglas, ¿sí? Para empezar a instaurar la nueva ley. Mira que Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, vengo a perfeccionarla. Es decir, hay leyes humanas, sí, tal vez ustedes se separaron, pero yo vengo a implementar una nueva ley que viene a perfeccionarla, que es la ley del amor. ¿Sí? Es decir, que en este momento Jesús un poco nos dice que salía de Galilea, ¿sí? Para este momento él salía de Galilea y se dirigía a este sector de Tiro y Sidón. Cuando él se va allá, de hecho, no sé si es que, sí, en el capítulo de Marcos dice, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. Esto es interesante, dice, no quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Entonces es importante comprender que para cuando él se encuentra con la mujer cananea, él tiene un plan, Jesús tiene un plan y dice, yo me quiero esconder. Podríamos pensar que a lo mejor se quiere esconder para a lo mejor tener un tiempo con sus discípulos. Recordemos que este es el inicio de Jesús, todavía los discípulos le están siguiendo, han visto uno que otro milagro, pero ellos también están creciendo en su propia fe. Como vemos, los discípulos todavía no tienen una fe súper desarrollada, porque de hecho, cuando la mujer cananea se acerca, lo primero que ellos responden es despáchale, ¿no? O sea, dile que se vaya porque no nos está molestando. Entonces, generalmente yo les invito a imaginar qué es lo que podría estar pasando en esta historia. Y Jesús se va a una ciudad donde quiere esconderse, porque la multitud para este momento, Jesús está haciendo milagros, se está corriendo la voz de que ya llegó el Mesías. Y si ustedes ven, a Jesús le empiezan a seguir multitudes, o sea, es como va a un lugar y va un montón de gente. Ahora, él decide ir a una ciudad para estar oculto, para estar a lo mejor con sus discípulos o tener un momento de paz. No quiero hacer milagros, necesito un tiempo para mí, a lo mejor, ¿sí? Porque recordemos que Jesús es humano también, ¿no? Es Dios y es ser humano también, ¿no? Entonces, no quería que nadie supiera dónde estaba, pero no pudo ocultarlo. Esto me encanta porque significa que la mujer también nos revela el hecho de que ella también es ella rompe también las reglas, ¿sí? En nombre de lo que es importante. Es decir, mira que la mujer cananea tiene una hija que está endemoniada y de repente le llega el chisme, porque seguramente en ese entonces no habían redes sociales, sino solo chismes, le llega el chisme de que en su ciudad está el hombre que está sanando a personas. Y ella no le importa. No le importa. ¿Por qué? ¿Por qué no le importa? Porque la vida de su hija es muchísimo más importante que el que dirán. Es muchísimo más importante que las reglas que nos separan. Por tanto, ahí hago yo un llamado de atención a ustedes. ¿Cuántas veces nosotros queremos acercarnos al Señor, pero tememos el que dirán?
¿Será que me van a llamar la hermanita Vane? ¿O será que me van a decir, uy, tú y tus religiosidades, o tú con tu Diosito, no te pongas a orar? Es interesante porque a veces, hace algunos años yo tenía una chica que me decía, a mí me encantaría decir que Dios te bendiga, pero me doy cuenta que me da vergüenza y que de hecho cuando me dicen a mí me incomoda. No sé por qué, yo sé que es algo bueno. O a veces quisiera orar por alguien. A veces me gustaría acercar y decirle, oye, puedo orar por ti, pero no lo hago porque estoy en el bus y no sé qué vaya a decir, porque a lo mejor estoy en mi trabajo y este es un lugar formal. Y las reglas que nos separan de lo que es debido, de lo que no es debido, a veces hace que no nos acerquemos. ¿Sí? En ese tiempo era la prohibición de gentiles con judíos. Hoy en día puede ser la prohibición de lo que no es políticamente aceptable, de lo que no está bien visto. ¿Sí? A veces estás en un almuerzo familiar y te da ganas de orar, pero prefieres callar y dices, no, mejor para otro rato oro en mi cabeza. ¿Sí? Así que esta es una primera invitación que nos hace la mujer cananea. Borra esos límites, borra esas separaciones. No, pero es que esa persona es cristiana y yo soy católico acérrimo. Bueno, los dos creen en Dios. No, pero es que el otro es ateo y yo no. ¿Sí? Borra esos límites, porque en realidad esos límites son solo humanos y no tienen sentido alguno. No tienen sentido alguno cuando se trata de la vida, cuando se trata de algo que edifica, como orar por otros, cuando se trata de pedir ayuda, ¿sí? Así que importante primer llamado de la mujer cananea. Enseguida una mujer había oído, ahí está el chisme, de que él se acercó. Y mira que dice, y cayó a sus pies. Eso significa una alabanza, un reconocimiento, una humildad. ¿Sí? Por tanto, qué importante como nosotros también a veces, el llamado hacia nosotros es a veces doblar rodilla. ¿Y doblar rodilla qué significa? A veces comprender, hey, hay un Dios que es todopoderoso, que es más grande que yo, que sabe muchas cosas y que sí, puede ser que puso el Espíritu Santo en mí, pero que a veces es necesario arrodillarse y decir, Señor, estoy aquí con mi humanidad y quiero pedirte algo. Podemos hacer todo podemos hacer, pero por la misma razón que podemos hacerlo todo, a veces nos olvidamos quién es el que hace todo de verdad, ¿sí? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es nuestro asesor? ¿Quién es nuestro socio mayoritario? ¿Por qué? Porque nos encanta ser todólogas, nos encanta cargar con todo y decir, no, tranquilo, yo puedo, yo le sano, le pongo la pomada, uy, ese demonio se va de la casa porque yo sé cómo hacer. Pero es importante que te apoyes en tu socio mayoritario, que te apoyes en Dios, que te apoyes en Jesús, ¿sí? Porque él sabe cómo hacerlo, de qué manera y en qué momento. Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos arrojándosela a los perros. Entonces, aquí el Señor hace un símil. Debemos comprender que para ese momento de la historia, no es que Jesús específicamente está rechazando a los que no son hijos de Israel. Estamos comprendiendo que todavía, ¿se acuerdan cuando la madre de Jesús le pide su primer milagro? Esto fue en las bodas de Canaán. María le dice, hijo, haz del agua vino. Y ella dice, no es mi momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús tiene un plan. El man dice, de hecho, hay veces que él hace milagros y dice, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no es momento para que lo publiquen en todo lado. ¿Sí? En este momento Jesús tenía un plan. ¿Cuál era su plan? Primero quiero llegar a las personas que se dicen creer en Dios y en un Mesías. Estos manes han estado esperando por mí, los judíos estuvieron esperando por mí durante mucho tiempo, por tanto quiero primero llegar a ellos, ¿sí? Y él tiene un plan, pero esto es lo que me encanta de la fe. El Señor puede
tener un plan, pero si hay una mujer que tiene una fe, y podría ser una mujer o un hombre, pero si hay una fe que es perseverante, entonces el Señor puede cambiar de planes por esa fe. Y de hecho cambia el plan, porque el plan de Jesús era, primero no quería ver a nadie y le recibió a la cananea. Entonces dice, ok, ¿en qué te puedo ayudar? Primera de Bastos, quería estar solo, pero ya estás aquí, ok. Eso también nos hace un llamado a nosotros. Si nosotros queremos aumentar la fe o queremos algo en nuestra vida, tenemos que estar presentándonos ante el Señor. Tenemos que estarle hablando, diciendo, hey Señor, aquí estoy otra vez yo, otra vez vengo a joderte con mi sueño, otra vez vengo a pedirte por la salud, otra vez vengo yo, ¿sí? La cananea se presenta allí y el Señor dice, ok, bueno, ¿qué quieres? Y entonces, efectivamente, esta primera parte puede ser también interpretada, como decía la Caro, como una fe que es probada. Y me encanta verlo desde ese lado, porque ¿qué pasa si también Jesús estaba atento a, porque esto suena como un no, aún no te voy a ayudar, ¿no? Aún no te estoy escogiendo porque estoy escogiendo primero a los hijos de Israel. Quiero ver qué contestas. Entonces puede ser también una prueba del Señor para ver qué tanta fe tiene. Y me encanta la respuesta, porque ella dice, es verdad, Señor. ¿Sabes qué? Es verdad, tú tienes un plan, a lo mejor, y esta es la mayor muestra de humildad. ¿Cuántas veces el Señor, tú quieres un trabajo y el Señor te dice, no va por ahí, no va por ahí? Te cierra la puerta y tú sigues insistiendo y no va por ahí. Y mira que es interesante porque ¿qué hacemos cuando el Señor nos dice que no? A veces nos cabreamos y decimos, o renegamos del Señor y decimos, pero ¿por qué no me das, Señor? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué no pasa esto? Y me gusta la respuesta automática de ella que dice, es verdad, Señor. Tal vez tú tienes, cuando decimos es verdad, Señor, ella lo que está reconociendo es que Dios, que es Dios, tiene una visión muchísimo más amplia que la nuestra. Tiene un plan perfecto que nosotros no entendemos. Pero ¿cuántas veces como mujeres nosotras queremos tener la razón? Nosotras creemos saberlo todo. No, Señor, yo sé que es mejor para mi hijo y lo quiero ya. Yo sé que es mejor que esté con salud y lo quiero ya. Pero no sabemos si a lo mejor, y esto debo confesarles, con todo el tiempo que estamos viviendo hoy por hoy, a veces oramos por milagros. Oramos que mi familiar se sane, pero no sabemos si a lo mejor su muerte traiga mayor unión a mi familia, traiga crecimiento interior para las personas que están alrededor. No sabemos cuál es el plan. Y lamentablemente debo confesarles que no sé si lo sepamos al menos de este lado de la tierra. Pero lo que sí sabemos es que si el Señor dice, yo tengo planes para ti, planes de abundancia, planes de bendición, debemos confiar en que es verdad. Eso significa a veces soltar las riendas y decir, ok, Señor, que se haga como tú quieras, tomando el mensaje de otra mujer que dice, hágase, Señor, según tu palabra. Hágase como tú quieres. María no sabía el plan, decía, chuta, soy una niña, me van a apedrear, esto está bien jodido lo que me estás pidiendo. Pero aún así decido confiar y decir, ok, Señor, mi plan es full bueno, porque yo les voy a confesar una cosa, mis queridas amigas. A veces yo hago planes donde yo creo que es perfecto. Yo digo, chuta, soy lo máximo. O sea, yo ya tengo todo calculado, yo ya sé, hice toda mi planificación, le presento al Señor, le digo, ya, Señor, ya planifiqué, hazme el milagrito. El Señor me dice, no. Y yo me muero de iras. Porque digo, ¿cómo? Pero yo ya tenía la planificación, ya sabía. ¿Y por qué no? Y a veces es esa humildad de la mujer cananea para decir, es verdad, Señor. Tal vez, y solo tal vez, tengas razón. Tal vez yo no vea algo que tú sí ves. Sin embargo, aquí hay una doble enseñanza. Primero, reconozco que el Señor tiene un plan perfecto, pero después sigo insistiendo
confiada en que el Señor me va a escuchar. Y entonces después dice, es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de sus hijos. ¿Qué quería decir con esto? Los hijos eran los judíos, las personas más cercanas. Si me das una migajita, yo no te pido que me des el pan completo. Digo que me des un milagro, es una migajita. O sea, cacho que tienes tu plan, cacho que estás haciendo cosas en su momento, pero no te hace daño que me ayudes con una migaja. Y me gusta porque después el Señor en la versión de Marcos dice, buena respuesta, buena respuesta. Y después dice, ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. En Mateo dice, en Mateo dice, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Entonces, la mujer cananea también nos enseña a tener una fe, pero no una fe únicamente, sino una fe que persevera, que está constantemente pidiendo en el Señor, creyendo en el Señor, alabando al Señor, pero pidiéndole todo el tiempo, ¿sí? Y entonces el Señor, viendo la fe de la mujer, dice que se haga como tú pides, exactamente como tú pides. Ahora, me gustaría que puedan anotar eh, un, una, eh, un lugar que quiero que lo lean después, qué significado tiene la fe en la Biblia, que está en Hebreos 11, del 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3. Yo lo tengo, ¿puedo leerlo? Sí. Ya. Hebreos 11, la palabra de Dios dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Me encanta. Mira que aquí nos dice una clave maravillosa y es, uno, las cosas que vemos provienen de algo que no se ve, es decir, hay un propósito espiritual, hay un camino, hay una planificación que no vemos que está construyendo el universo. Y hay dos palabras claves para recordar la fe. La una es la garantía, cuéntame de nuevo, garantía de... Ya, la garantía de lo que se espera. Ajá. Y la certeza de lo que no se ve. Certeza de lo que no se ve, exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Lo estoy anotando. Entonces, la garantía de lo que se espera. ¿Qué significa una garantía? Cuando nosotros tenemos una garantía, cuando compras tú una nevera y tienes la garantía por un año, tú tienes el sello de que eso va a pasar, de que lo que esperas va a pasar. ¿Sí? Entonces, fe significa que tú debes caminar con una garantía de que la lavadora no se va a dañar, porque tú vas donde el proveedor y le vas a pedir que te ayude a arreglar y te va a arreglar. ¿Sí? No necesariamente en tus términos, pero sí en los de él. Pero de que te la arregla, te la arregla. Entonces, garantía de lo que se espera. Cuando tú caminas en fe, debes caminar seguro, seguro, es esa seguridad de adentro que quien camina al lado tuyo es tu mejor amigo, es tu socio mayoritario y es el que tiene el plan maestro. Yo puedo no verlo, pero él sí lo ve. Y por otro lado dice la certeza, clave, la certeza de lo que no se ve. Literalmente caminar en fe significa caminar a veces sin ver nada. Cuando no vemos nada, lo primero que nos da es miedo. Es miedo. Pero, ¿qué es lo que te dice la fe? Caminar en fe es que aunque no veas nada, sigue avanzando porque quien guía tus pasos es el Señor. Quien te está dando la mano es el Señor. Quien te da tu provisión es el Señor. Quien te da trabajos. Quien te dice no, quien te cierra puertas es el Señor. Y sí, a veces refunfuñamos al principio en el no,
pero a lo mejor es para un plan mejor. Ese no me está entrenando en la paciencia, ese no me está entrenando en la disciplina, que a lo mejor yo no veo, pero él sí ve. ¿Sí? Así que importante comprender qué significado entonces nos hace la mujer cananea con respecto a caminar en la fe. Es caminar con esa garantía de que el Señor nos está acompañando, esa certeza de que aunque no lo veo, aunque no entiendo por qué la gente muere, aunque no entiendo por qué el negocio no me sale, Él tiene un plan y por tanto voy a seguir caminando y voy a seguir orando y perseverando. ¿Qué significa orar? Orar no necesariamente es algo complejo en donde tengo un montón de reglas para orar. Orar significa muchas veces hablar con el Señor, acercarse donde el Señor. A veces orar es no tener palabras, sino decir, hey Señor, estoy aquí, tú conoces mi corazón y sabes lo que necesito. ¿Sí? Entonces, acercarse al Señor con constancia, con perseverancia y decir, sí, Señor, yo sé que tú tienes un plan, pero si es tu voluntad, y ahí volvamos a Jesús cuando estaba en medio de ir a la cruz, ¿se acuerdan cuando estaba sangrando sangre y estaba con miedo? Estaba con miedo Jesús, por eso sangraba sangre. Y le dijo, Padre, si es tu voluntad, quita de mí este cáliz, quita de mí este dolor, si es tu voluntad. Pero, ¿qué significa esto? Reconozco que tú tienes un plan, te alabo, te oro, me acerco a ti, pero igual te pido cosas. Te pido por mi familia, te pido por mí, te pido por mis negocios. Ora, el Señor dice, oren unos por otros, oren y no pierdan esa fe. Importante lo que decía también la Caro. ¿Cuántas veces con un primer no digo, no, el Señor me dijo que no? Yo la verdad es que eso de la fe no, creo que no la tengo. Y en realidad la idea es, vuelve a intentar. Si te caíste, vuélvete a levantar. Si dejaste de hablar con el Señor, vuelve a intentarlo. Si dejaste de leer la Biblia, vuelve a leerlo. Lo importante no es cuando nos equivocamos, lo importante es lo que hacemos después. Que lo vuelvas a intentar es importante, ¿sí? Me encanta lo que decía también la Consue, al comprender si Jesús no desprecia a nadie, que en este momento no había despreciado, ¿no? Sino que tenía un plan y después lo cumple. Después cumple el milagro a esta mujer. Bueno, también qué llamado nos hace a nosotros del Señor. ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor vemos a las personas que no piensan igual que nosotros, que no tienen la misma fe igual que nosotros, o que no están en el mismo rango social, ¿sí? Entonces, esa persona, pues no me debería acercar. Y tal cual como decía también la Vane, ¿cuántas veces nosotros somos los discípulos y decimos, Señor, no les hagas caso a estos, diles que se vayan, porque estos no se merecen, no se merecen tu milagro, no se merecen tu voz, porque están en la cárcel, porque son malas personas, porque son los rechazados. Y a veces yo diré, ¿y quién sos vos para decir quién no va y quién sí va? Porque a veces mira que los discípulos eran, si podríamos decir, eran los mismísimos cristianos o los mismísimos católicos, son los que caminaban con Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros nos jactamos de, uy, no, yo sí tengo mucha fe, yo creo en el Señor, eso sí, pero creo en el Señor en todo momento? Pero viene alguien y no puedo ser empático. Viene alguien y digo, no puedo orar por ti porque me caes mal. Por eso es que el Señor nos decía, no hay mérito a veces en amar a los que te aman. Eso es facilito. Eso es muy fácil. Así que importante comprender que el Dios que nosotros seguimos es un Dios que es para todos, es un Dios que tiene un plan perfecto. Muchas veces podemos no entender, pero sigamos alabando, sigamos acercándonos, sigamos orando, sigamos teniendo fe en que Él es alguien que tiene
un plan perfecto para nosotros, que está caminando al lado nuestro, y aunque no lo veamos, pues vamos a confiar, igual le vamos a pedir, porque el Señor también quiere que hablemos, que pidamos, que deseemos, porque si no, no nos hubiera dado ese don de desear. Han visto que a veces uno dice, chuta, no sé si pedirle al Señor esto, si es de Dios o no es de Dios. Pide, pide al Señor, pide con todo tu corazón. Y tal cual como en la fe de la mujer cananea, el Señor te podrá dar la sanación que buscas o te podrá dar algo mejor, pero siempre te va a dar, siempre te va a dar. ¿Sí? Y el Señor solamente con una palabra que fue, ve a tu casa, tu hija está sanada, solamente con una palabra puede hacer maravillas. Por tanto, les vuelvo y les repito, si tengo de socio mayoritario alguien que solo con su palabra creó el universo, con solo su palabra sana y tiene propósitos maravillosos, entonces yo voy a pedir con esa fe y voy a también caminar en que si es que se hace su voluntad, posiblemente es mejor que la mía. Amén.